Hola, bienvenidos todos a nuestro programa Al Día con Orlando Mendieta Expone, un espacio creado para analizar importantes temas del acontecer nacional. Para nosotros es un placer estar con ustedes aquí con el fin de informarnos de un tema muy, pero muy importante al que como ciudadanos y empresarios debemos prestarle mucha atención. Además, estamos en una coyuntura muy especial porque estamos en la mitad del año y debemos saber cuáles son nuestras perspectivas para lo que resta de este 2021. Por eso, hemos titulado este evento La economía de Panamá, un enfoque desde la óptica del sector empresarial. Nuestros objetivos de este evento pasan por conocer la visión de importantes sectores de la economía sobre la realidad que enfrenta hoy el país y su perspectiva para lo que resta del año 2021. Analizar opciones para una rápida reactivación económica que tenga su impacto en el empleo, principal motor de la economía. De igual manera, conocer e identificar aspectos vitales para que el sector privado invierta en el país. Como ven, es una agenda ambiciosa en información y de seguro que nuestros panelistas van a contribuir a aclarar muchos de estos puntos y a darnos mucha información. Le reiteramos que este programa es posible gracias a Seguros y Valores, Ministerio de Economía y Finanzas y la Agencia de Noticias de Panamá. Antes de iniciar, queremos explicar la metodología de nuestro programa. Cada expositor tendrá 15 minutos para hacer su presentación. Una vez concluida la presentación, se procederá a un periodo de preguntas y respuestas donde los participantes podrán hacer la pregunta a través de la pestaña de preguntas y respuestas y el moderador se las hará a los participantes y nuestros panelistas. Así que de esta manera estamos listos para iniciar nuestro programa del día de hoy. Ahora, sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestra primera expositora, la licenciada Elisa de Suárez, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. Bienvenida, licenciada Suárez. Hola, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes aquí al día, listos para comenzar una presentación muy breve del enfoque del sector privado, dónde estamos parados en este momento, qué queremos hacer y qué estamos aportando. Permítame compartir con ustedes unas breves reflexiones. No sé si pueden ver mi presentación. Sí, perfecto. Quiero mostrar un antecedente básicamente. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de dónde está colocado hoy Panamá en un tema económico? Y es un antecedente fácil de entender y que nos da la dimensión del problema que podemos tener. Nuestra economía, nuestra generación de empleo está directamente ligada a cómo se comporta nuestro Producto Interno Bruto. Si nuestro Producto Interno Bruto crece, nuestra tasa de desempleo es una tasa de desempleo relativamente proporcional e igual a ese crecimiento. Pero si si nuestro Producto Interno Bruto cae, como efectivamente ha caído en este momento, y que está en menos 17.9%, observamos también entonces abrumadoramente, en aspecto inversamente proporcional, un aumento de 18.5 en la tasa de desempleo. Para que las personas que nos escuchan entiendan perfectamente esto es, ese Producto Interno Bruto que pocos entienden qué significa que usted, ciudadano panameño, entre más bajo es ese Producto Interno Bruto, menos opciones tiene de tener un trabajo digno. Y esto es indispensable de que sea revertido para tener una economía sana, de progreso, una economía que realmente nos dé a todos los ciudadanos lo que necesitamos para estar bien. ¿Qué hicimos como sector privado? Hemos estado trabajando desde el día 1, buscando alternativas, pero sentados con las autoridades del gobierno nacional y con los tomadores de decisión. Pero faltaba algo, y faltaba era una estrategia de propuestas a las cuales le pudiéramos dar seguimiento, escritas, ponderadas, medibles, que nos pudiesen dar una visión
de cómo tener esa recuperación en el corto plazo y hemos hecho 47 propuestas inicialmente de diferentes carácter, transversales que cubren varios temas en general, 8 propuestas en el tema energético, 6 propuestas en el tema financiero, 5 propuestas en el tema de construcción, 5 en de la industria, 4 en agropecuario, en turismo 3, en total suman 47, aunque se han ido sumando algunas adicionalmente, que nos den esa perspectiva de hacia dónde vamos en el corto plazo y cómo generar empleo, que es la finalidad de la propuesta del sector privado. No es que nos den dinero al sector privado, es generar empleo para ayudar a la recuperación rápida de esa tasa de 18.9% de desempleo que es histórica en la República de Panamá. En este sentido, ¿qué hemos medido? ¿Qué nos dice en esta propuesta? ¿Qué queremos que sea? Primero, ¿qué plazo? Nosotros nos hemos puesto cortos, medianos y largo plazo, pero fundamental aquellas que podamos hacer en el corto plazo. ¿Qué es lo más importante? El alcance intersectorial, que cubran no uno, sino varios sectores al mismo tiempo para poder resolver los problemas. Que el recurso requerido en administrativo, jurídico y físico y financiero es compartido. Lo que consideramos que estas propuestas implican que son 4.000 millones de dólares para esa recuperación de una cantidad plural de empleo más arriba de 142.000 empleos, que es lo que buscamos que se genere en el corto plazo. Esa inversión, el 70%, más del 70%, es del sector privado, pero solo la vamos a poder hacer si la contraparte, que es el gobierno, hace el trabajo que tiene que hacer con el resto. Eso es fundamental que lo tengamos claro. Y por supuesto, el impacto socioeconómico. ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿Qué pasó en ese Producto Interno Bruto sectorial? Esas medidas que tomamos en el sector financiero o que tomamos en el sector turismo, ¿impactaron realmente el sector, sectorialmente el PIB y por tanto mejoraron la cantidad de empleos? El múltiplo de la producción, o sea, logramos que se repitiera en otras actividades económicas impactadas. La orientación y el encadenamiento, ¿cuántos sectores se encadenaron gracias a esa acción? El porcentaje del Producto Interno Bruto sectorial y, por supuesto, el múltiplo del empleo directo e indirecto. ¿Logramos el objetivo? ¿Cuál sería el salario promedio sectorial? Y, fundamental, costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad implica ¿qué pasa si no lo hacemos? Lo hacemos. Todas estas cosas son cosas que queremos medir a través de estas propuestas. Les traigo un ejemplo de una de esas propuestas. Para lograr una inversión rápida, nosotros creemos que invirtiendo $10.000 por corregimiento, especialmente en los corregimientos de menos de 10.000 personas, podemos lograr que son 542 corregimientos. Haciendo un proyecto en esos corregimientos, podemos impactar el empleo y rápidamente poner entonces en esa economía básica, en ese lugar, uno, soluciones a problemas básicos de la comunidad y dos, ayudar a la comunidad a que pueda tener entonces acceso a dinero, pero el dinero que proviene del trabajo, del esfuerzo, no el dinero que proviene de un bono. Los bonos se acaban, esos fondos son finitos, la inversión en trabajo, la que podemos generar a través del sector privado, esa, señores, es la que realmente puede sobrevivir en el tiempo, si las autoridades y si las medidas que se tomen así lo permiten. ¿Qué hemos hecho en estos días? No hemos hablado solamente y no hemos echado un cuento. El 19 de abril hicimos esta propuesta al Ejecutivo, se la presentamos al señor presidente y su gabinete. Quiero decirles que fue acogida y el 29 de abril, 10 días después, inmediatamente, se instaló la Comisión de Alto Nivel Público-Privada para la Reactivación Económica. Están involucrados los presidentes de gremios y ministros en esta comisión de alto nivel. El 6 de mayo conformamos 7 subcomisiones paralelas con directores, cuerpo técnico,
de ambas partes. Aquí trabajamos en mesas que se reúnen continuamente en las propuestas que les mencioné anteriormente por sectores. El 10 de mayo iniciamos las sesiones de las subcomisiones. El 14 de mayo, la subcomisión en sesión permanente, ya fuimos evaluando varias propuestas y por supuesto planes de trabajo para propuestas de elaboración. El 17 de mayo inició el proceso de divulgación en diferentes medios de los avances y ese proceso continúa al día de hoy. ¿Qué viene ahora? Divulgación, comunicación efectiva, buscar los socios estratégicos, que son las redes sociales, la televisión, la prensa escrita, la radio, para poder hacer el control de avances. ¿Avanzamos? ¿No avanzamos? ¿Cuáles son las cosas que nos hacen falta? De los objetivos que nos hemos propuesto, ¿cuáles hemos conseguido? Entonces, todas estas cosas van a ser fundamentales para que todos los que nos están escuchando aquí el día de hoy entiendan que el sector privado organizado y el sector privado que está dispuesto a seguir invirtiendo en este país requiere que todas estas cosas que estamos presentando tengan una contraparte, y la contraparte se denomina un gobierno facilitador de la inversión. Si logramos ese gobierno facilitador, donde las trabas burocráticas se eliminen, no el control, observen, no saltarnos reglas, las trabas burocráticas se eliminen, donde la digitalización se haga de aquellos procesos que son realmente necesarios y no que digitalicemos cosas que no son útiles o que están duplicadas o triplicadas. Si no metemos alma, vida y corazón en ese gobierno facilitador de la inversión, todos nuestros planes podrían retrasarse, y creo que en este momento el país lo que necesita es que efectivamente sienta que estamos logrando el objetivo de que tenga nuestro pueblo trabajo. Para eso requerimos dos cosas fundamentales. Fundamentales. Una empresa sostenible para poder tener un empleo digno. Esa realidad no la podemos evitar. Si nosotros no tenemos una empresa que exista, la generación de empleos de esa empresa tampoco va a existir. Es muy complicado, es muy difícil decirle a nuestros colaboradores, a nuestros trabajadores, que ya simple y sencillamente la empresa desapareció. Esas son las cosas que tenemos que evitar, y eso solamente se logra con el trabajo en equipo de los tomadores de decisión y de los que invierten en el país, en este caso el sector privado, que hoy algunos de nosotros pues que representamos diferentes gremios del sector productivo, estamos con ustedes tratando de orientar un poquito lo que estamos haciendo en ese sentido desde los gremios. Los gremios no nos quedamos sentados, Orlando, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que parametrizar, tenemos que medir. Muchas veces nos preguntan, pero bueno, ¿ustedes cuántas veces han estado sentados en mesas y no pasa nada? Precisamente por eso, nosotros tenemos en esta presentación y en esto que estamos haciendo, mediciones. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si vamos a ser efectivos. No tenemos tiempo para perder el tiempo. Tenemos un grupo enorme de empresas que han perdido más del 37% de su fuerza laboral. Nos faltan más de 160.000 contratos por reactivar y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Me quedan 5 Pero minutos. insisto, esto es un trabajo conjunto. Nosotros estamos poniendo nuestros mejores esfuerzos, estamos proponiendo nuestra inversión, pero para que esa inversión sea efectiva, requerimos ese gobierno facilitador de esa gestión para que al final cumplamos el objetivo. El objetivo no es darle dinero, regalarle dinero a las empresas. El objetivo es lograr que nuestro pueblo tenga trabajo. Esa sería mi presentación por el momento y pararé con mucho gusto luego las preguntas. Muchas gracias, licenciada Elizabeth Suárez, por su presentación de la tarde de hoy. Vamos entonces a presentar a nuestro siguiente expositor. Se trata del presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores, APADEA, Arturo Sáenz, otro sector importante de nuestra economía que definitivamente
tiene mucho que aportarnos sobre cómo ve las perspectivas económicas del país con miras a lo que resta del año 2021. Vamos a darle la palabra inmediatamente a Arturo. Bienvenido a Al Día Expone. Sí, buenas tardes, Orlando. Gracias por la oportunidad de esta interesante conferencia. Nosotros vamos a exponer cómo se encuentra y cuál ha sido el aporte del sector seguros durante este periodo de pandemia y especialmente en estos primeros meses del 2021. Y bueno, básicamente aquí queremos mostrarles el año 2020. Fue un año muy, digamos, de mucha incertidumbre. Cuando comenzó la pandemia, nuestro sector tomó una importante decisión de ser solidarios con nuestros clientes porque una exclusión a nivel internacional de los seguros de salud, el seguro de salud es el seguro más importante del mercado en volumen de primas, es como medimos la facturación del sector seguros. Hay una exclusión a nivel internacional que tienen todas nuestras pólizas, que es de pandemias y epidemias. Sin embargo, nosotros en APADEA, en la asociación, discutimos la necesidad de apoyar a nuestros clientes, conversamos con los reaseguradores, que son las empresas internacionales que nos dan el soporte, y decidimos desde el día 1 de la pandemia honrar todos y cada uno de las reclamaciones de salud por COVID que se dieron, ¿verdad? Esa decisión pues la mantenemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Ese fue algo que marcó pues el 2020 y se ha mantenido hasta ahora. Y el año pasado el decrecimiento del mercado fue solamente, y lo digo solamente porque si lo comparamos con el decrecimiento de la economía, fue solamente de 3,2%, y en términos de valores absolutos fueron 50 millones de dólares menos versus el 2019. Nosotros también dimos apoyo a los clientes en los seguros de automóviles que estuvieron mucho tiempo detenidos y por lo cual dimos descuentos y bonos. Eso también disminuyó el seguro de auto. Pero enfocándonos en este año, hemos visto una leve, pero leve mejora de la actividad, especialmente a finales de enero y febrero y marzo, ¿verdad? Aquí podemos ver pues al mismo periodo de los años anteriores cómo el volumen de primas ha ido, digamos que, mejorando. Tenemos ahora mismo un volumen de primas de 500 millones de dólares al mes de abril, contra 513 en el 2020, son 12 millones de dólares menos, y eso representa un 2,38% menos en primas. Y hemos visto, y que es positivo, que temas como el seguro de auto, que es el segundo ramo de mayor volumen, se ha ido recuperando y ya está en positivo, menos de 1%, pero está en positivo, ¿verdad? Y también en el país hemos visto que se están, pues, nuevamente vendiendo autos nuevos. En el mes de marzo, por ejemplo, la estadística que manejamos, se vendieron en el país 4.000 autos nuevos en el mes de marzo. Bueno, y eso es un indicador que es positivo, y nosotros más adelante lo vamos a mencionar digamos que en cómo vemos la segunda parte de este año, qué aspectos son relevantes para poder lograr una recuperación o una reactivación de la economía. Esto pues como medimos, digamos que la penetración del seguro en el Producto Interno Bruto. Es bueno destacar que los seguros son un reflejo de la actividad económica, ¿verdad? Cuando hay más construcción, pues hay más seguros, más fianzas, más seguros de responsabilidad civil para las obras. Cuando las empresas adquieren vehículos, pues hay más seguros de auto, más seguros de incendio cuando se adquieren propiedades y se construyen nuevas propiedades. Así que está muy conectado con la actividad económica del seguro. Sí hemos notado que las personas con esta pandemia han tomado mucha conciencia de dos coberturas específicas, que es el seguro de vida y el seguro de salud, y por obvias razones. Entonces más adelante vamos a ver cómo las cifras de estos seguros han tenido pues una diferencia en base a eso. También quiero destacar, y por una razón, el desempleo en nuestro país alcanza cifras preocupantes, ¿no? El sector seguros ha hecho un esfuerzo por mantener
los empleos. Básicamente, si lo comparamos con el 2019, nuestro sector tiene 3.134 empleos fijos en este momento. En el 2019 eran 3.350, eso es un menos 5%. Y se ha hecho un gran esfuerzo por mantener eso porque las empresas de seguros no, y también es bueno destacar, siempre estuvieron operativas durante la pandemia. Eso también fue muy positivo y nos ayudó pues a mantener los empleos. Muchos empleados en teletrabajo, pero mantuvimos las operaciones 100% las 24 horas. Así que el aporte del mercado asegurador, digamos que al país es el 0.11%, si lo vemos en base a la población activa del país. Ahí tenemos 1.8 millones de pólizas vigentes en todo el país. Son pólizas de todos los ramos que vendemos, ¿verdad? Y las primas al mes de abril, pues como dije, están en los 500 millones de dólares. Y hemos pagado siniestros, que bueno, obviamente esa es la promesa de las pólizas, de los seguros, honrar los siniestros. Han pagado siniestros por aproximadamente 234 millones de dólares. Esta es la evolución por ramo, de los diferentes ramos del mercado. Y como mencioné, el seguro de salud es el seguro más importante y que continúa en crecimiento por la demanda que hay en estos momentos. Las personas ahora han tenido conciencia de que son muy vulnerables a enfermedades y virus. Están adquiriendo seguros de salud de manera individual. Sí, un ramo que ha tenido mucho impacto negativo es el ramo de fianzas, que tiene mucho que ver con obras del Estado, y eso pues ha tenido una disminución por las razones de la pandemia. Una de las desviaciones del sector seguro ha sido el ramo de colectivo de vida, porque sí nos ha impactado muy fuerte la mortalidad por COVID. Y aquí pueden ver pues la gráfica de cómo, en la gráfica azul, cómo se ha incrementado la siniestralidad de colectivo de vida. Y básicamente es también porque las personas, cuando tienen créditos en los bancos tienen colectivos de los diferentes créditos, y un fallecimiento impacta 2, 3, 4 pólizas por esa persona que fallece. Esta es pues la cifra de cómo ha ido el comportamiento de la mortalidad en vida, ¿verdad? Y los meses muy fuertes de la pandemia, donde hubo una mortalidad muy fuerte, pueden ver aquí el pico, fue sobre todo entre el mes de noviembre, diciembre y enero, pues fueron meses muy duros y la mortalidad aumentó. Estas son las cifras que presento de lo que ha pagado el sector asegurador en reclamos solo por COVID. Llevamos por 87 millones de dólares, de los cuales más del 60% son por reclamaciones de vida. O sea, vida ha sido, digamos que en el sector seguro, el mayor impacto en siniestralidad. Bien, ya concentrándonos en cómo vemos o sea, qué aspectos son relevantes para una recuperación económica, y coincidimos con Elisa, que mencioné anteriormente, y es que el gobierno tiene que ser un facilitador. No puede ser un gobierno que enrede, que complique la inversión, ¿verdad? Porque eso, digamos que no atrae la inversión privada, la inversión extranjera a Panamá, que tanto necesitamos para que se den los empleos. Eso es fundamental. La seguridad jurídica también en nuestro país, que se respete la empresa privada, se respete las reglas del juego y no se ande inventando nuevas leyes que atentan contra esta libertad de la empresa privada. Como mencioné, los panameños valoran los seguros de vida y salud. Sin embargo, en nuestro país, lo que es la penetración del seguro es muy baja. Para que tengamos idea, en el seguro de salud, solamente el 9% de los panameños tiene una cobertura de salud privada. Entonces, estamos también trabajando con nuestro regulador en algunas iniciativas de lo que son seguros microseguros para hacer el seguro más inclusivo en la población, y pues se está revisando pues lo que son las leyes actuales para buscar de manera, digamos que, simplificar los requisitos que hoy día se dan para abrir canales alternativos y que el seguro sea más inclusivo y que haya mayor penetración de seguros en otros sectores de la población que no tienen acceso a ellos. También vemos que un tema crítico y que no va a cambiar es que se va a continuar con el proceso de transformación digital. El sector seguros ya estaba preparado realmente en la pandemia. Nosotros continuamos emitiendo pólizas de manera digital, pagando las reclamaciones
100% por medios digitales, y esto ha hecho que todo el sector se ha abocado a continuar con estrategias de transformación digital para dar mejor servicio y más agilidad a nuestros asegurados. Como mencioné, la inversión extranjera es fundamental para bajar esos niveles de desempleo altísimos de nuestro país, por lo cual el gobierno tiene algunas iniciativas que hemos escuchado, como el tema de Pro Panamá, que hay una sola entidad del gobierno, que esa entidad sea la que coordina todas y cada uno de los permisos que requiere una empresa para establecerse en Panamá. Eso lo vemos muy positivo. Ojalá se dé a corto plazo esa iniciativa propuesta por nuestro gobierno. Generar empleo es fundamental, ¿verdad? Sin empleo, pues vamos a tener un tema social preocupante en nuestro país, por lo cual el gobierno y la empresa privada tenemos que trabajar juntos en esta generación de empleo. Y por último, pensamos que Panamá, y eso es algo que todos sabemos, tiene que aprovechar sus ventajas competitivas con el tema de la conectividad marítima y aérea en toda Latinoamérica y el Caribe. Esa es nuestra ventaja competitiva y tenemos que enfocarnos en sacar provecho y resaltar esa ventaja competitiva, y todas las iniciativas deben estar enfocadas en estas ventajas competitivas. Panamá ha demostrado que es una economía muy noble, manejamos el dólar, que eso es muy importante, por lo cual con una buena estrategia, gobierno y empresa privada, coordinada, estamos seguros que esta recuperación se va a dar sin duda en los próximos, no digo meses, pero por lo menos que se inicie con una mayor recuperación en el segundo semestre del año, y ya veremos pues un 2022 con mejores condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, por tu presentación de esta tarde. Muy interesante. El sector seguro definitivamente que es uno de los sectores más importantes de nuestra economía. Avanzamos entonces en nuestra agenda y vamos a dar entonces la palabra al ingeniero Jorge Lara, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción. Don Jorge, bienvenido a Al Día Expone. Muchas gracias y buenas tardes a toda la audiencia, y nuestro respeto a los panelistas que nos acompañan. Es un honor para nosotros compartir el evento. Vamos a empezar esta presentación dándoles más o menos los temas que vamos a presentar. La importancia del sector construcción y la generación de empleo, la composición, participación del sector en el Producto Interno Bruto, los nuevos proyectos de infraestructura que se están desarrollando y por desarrollar, algunas proyecciones económicas internacionales, indicadores oficiales de la construcción, el potencial del sector y el sector bancario, y el plan de reactivación económica que se trabaja junto con otros sectores económicos del país. En primera instancia, yo voy a hacer un poquito de énfasis en esta gráfica que ustedes vieron hace poco, cuando la presidenta Elisa inició, porque es bien importante resaltar cómo el Producto Interno Bruto cayó en el cierre del año 20, y esta correlación de casi 1, que se observa que a medida en el cuadro de la mano derecha, que en años anteriores, cuando el crecimiento del PIB era en positivo, 11%, 9%, la tasa de desempleo disminuía, pero efectivamente en el año 20, producto de la pandemia del COVID-19, que cae abruptamente, como la tasa de desempleo aumenta a ese 18%, y nosotros en este contexto de la recuperación vemos que la construcción es clave en la generación de empleo. Para esta generación de empleo, si nosotros consideramos los niveles previos a la pandemia. Según cifras del INEC, y vemos a meses de agosto del 18, agosto del 19, el sector construcción ocupaba un 18% aproximadamente de la población económicamente activa. Y asimismo, esto es una empleomanía fuerte,
y asimismo su participación en el Producto Interno Bruto a final del año 2020 quedó en un 8.7%, lo cual representa un monto aproximado de 5.780 millones de dólares. ¿Por qué esto resalta? Porque nuestra industria en el sector construcción tradicionalmente ha tenido una participación histórica, estadística del 17% en su mejor momento, que representa 11.000 o 12.000 millones de dólares. Por eso la noticia era fuerte a finales del año 20, cuando decían, cayó el Producto Interno Bruto, que fue la primera lámina que les mostraba de la caída del 18%, pero el sector construcción había desmejorado en un 52% en su participación dentro de ese PIB. Entonces, llama la atención, definitivamente la industria tuvo cerrada 6 meses y empezamos en septiembre 7, prácticamente la segunda quincena del mes de septiembre de 2020, con muchas limitaciones, con una gradualidad que se había trabajado pues, en las mesas laborales trabajadas junto con el Ministerio de Trabajo y las centrales obreras. Pensando en todo esto, lo que les he explicado de la participación del sector construcción, la empleomanía que rápidamente va generando directa e indirectamente, el gobierno nacional, consciente de eso, en una presentación que nos hizo el ministro Héctor Alexander del Ministerio de Economía y Finanzas, él, convencido de que estos proyectos de infraestructura son un componente esencial en la recuperación económica, él presentó este programa de inversiones públicas a realizarse durante los próximos años. Esto es así, como muchos de ustedes habrán visto, la orden de proceder de la línea 3 del metro, la extensión de la línea 1 del metro de Panamá hasta Vía Saíta, la extensión de la línea 2 hasta el aeropuerto de Tocumen, el túnel que se va a construir debajo del cauce del Canal de Panamá para conectar la línea 3 del metro, la continuación de las obras de construcción de la carretera de Puente de las Américas hasta Raiján, y estas dos nuevas obras recién licitadas, que es la interconexión de la cinta costera 3 hasta con la calzada Amador y la autopista hacia el puerto de Bacamonte, la construcción del Hospital del Niño, cuarta línea de transmisión eléctrica. Todos estos proyectos, nosotros veníamos insistiendo en que había que empujarlos, dar las órdenes de proceder, porque no generan un empleo una vez se da la orden de proceder, porque tenemos que dar todas, por ejemplo, si hablamos de las líneas 3 del metro y la línea 1, empiezan con toda una etapa de ingeniería, planeamiento, agrimensura, que es todavía mucho trabajo de escritorio antes de que empiecen las obras per se, estudios de suelo, y nosotros insistíamos en que era importante hacer estas previsiones de obra. Estamos también frente a un desarrollo de alianzas públicos-privadas que el Estado nos ha explicado que esperan una generación de 10.000 empleos directos e indirectos y una inversión hasta de 1.500 millones de dólares. Por ahora, los proyectos que están en evaluación son un programa de mantenimiento de 2.000 kilómetros de carreteras que actualmente representan el 80% de tránsito en el país. La carretera que conecta los distritos Arraiján y Chorrera por Veracruz, que se conoce como la vía costanera, y el corredor norte en la provincia de Chiriquí, así como el plan de inversión del proyecto hídrico que la autoridad del Canal de Panamá está ahora mismo en un proceso de licitación, pues estudiando todo esto de los desarrollos de la cuenca del río Indio o analizando la cuenca del río Bayano para asegurar el suministro de agua al canal y a la población. Nosotros, dentro de todo este impacto de la pandemia, la economía panameña refleja ciertas perspectivas favorables y es bueno
presentarlo aquí porque a veces nosotros aquí estamos dentro de nuestro país y vemos las cosas un poquito más oscuras. Así pues, el Banco Mundial en la revista Forbes en el pasado mes de marzo publicaba dentro de sus titulares que la economía panameña crecerá un 9.9% y que va a liderar la región. Paralelamente, organismos como la CEPAL, el Banco Mundial, la CEPAL proyectó 11% de crecimiento, el Banco Mundial 9.9% y el Fondo Monetario Internacional un 12%. A nosotros, directamente en CAPAC, nos tocó atender a esta comisión del Fondo Monetario Internacional en su visita hace unos meses atrás a Panamá. Y cuando el jefe de la misión nos explicaba esa proyección del 12% y le consultábamos, nos decían, nosotros analizamos toda la región, pero la economía panameña, abriendo en septiembre, fue la que más rápido se recuperó en 4 meses a final de año 2020. Y partiendo de un cero, porque teníamos una economía cerrada, entonces creció a un nivel de un 10% a final de 2020 y lo que estamos haciendo es proyectarla que debe mantenerse igual dentro de una apertura sostenible que nosotros en el sector privado estamos tratando de defenderla a raíz con todas las pautas de seguridad. Quiero presentarles a continuación unos ciertos indicios de lo que ha sucedido en estos primeros meses del año 2021. El costo total de construcciones, abril, empezamos en la segunda quincena de enero porque la primera fue otra cuarentena total, un cierre total de 15 días en el país. Así que van de 33 millones de dólares a 74 millones en el mes de abril. Un crecimiento lento, gradual, pero todavía por debajo de los niveles que teníamos en años anteriores cuando decíamos que estábamos un poco mejor. Por eso que yo quise hacer énfasis en la primera gráfica, porque ustedes recordarán que terminamos el año 20 con una caída del 52.8%. Hoy empieza este leve crecimiento que se va reflejando y en los otros dos cuadros ven sencillamente la composición en lo que son construcciones residenciales y no residenciales para llegar al total de la primera. Pero vemos una ligera mejoría conforme a los permisos de construcción y los reportes en los principales distritos del país. Otros indicadores que nos reflejan una leve mejoría es la producción de concreto premezclado en metros cúbicos. En los 3 primeros meses del año 21, hasta donde tenemos la data, se han producido desde 33.000 metros cúbicos, vamos en 76.000 metros cúbicos reportados al cierre de marzo, y la producción y venta del cemento gris en toneladas métricas. La línea azul, en su mano derecha, representa la producción y los niveles de venta, la demanda aumentando ligeramente. Quedan 5 minutos, ingeniero. En términos de saldos, la cartera de créditos locales para el sector construcción, vemos que hay un ligero aumento en la cartera hipotecaria, en el saldo de la cartera en 1.3%, y en los financiamientos interinos per se han disminuido en un 9% en el mes, pues si comparamos los meses de marzo del año pasado a marzo presente de 2021. Esto en el sector hipotecario lo vemos en virtud de el inventario que se va vendiendo poco a poco y que debe generar nuevas construcciones. Los préstamos nuevos en el sector construcción en los 3 primeros meses del año, 260 millones de dólares y solamente en el mes de marzo, 122 millones de dólares en préstamos nuevos, pues que son financiamientos interinos que se han desembolsado. Nosotros los adjudicamos a obras que vienen dándose desde el año 2019, se suspendieron por 6 meses, volvieron a abrir en septiembre y todavía muchas de ellas están en proceso.
¿Qué esperamos nosotros en el resto de este año 2021? Nosotros estamos ahora mismo como CAPAC sentados también en esta comisión de alto nivel, presentando propuestas, trabajando junto con el sector estatal, y estamos también insistiendo en la confianza que hay que inyectar en el país. Así como resaltamos la importancia de la seguridad jurídica y mantener las reglas de juego, apostamos también en una de nuestras propuestas, de las más importantes, es agilizar la tramitología para iniciar obras de construcción cuanto antes y la consecuente generación de empleos. Nuestra industria, altamente regulada por 18 instituciones para poder iniciar siquiera una obra. Entonces, no estamos pidiendo que quiten alguna regulación, estamos pidiendo que poderlas hacer más en línea, sin tanta burocracia, sin tantos problemitas que a veces salen, y poder agilizar, entre más rápido este segmento, podemos agilizar toda esa permisología, podremos generar empleos consecuentemente con mayor rapidez. Tenemos una firme convicción en el sector privado y nosotros junto con CAPAC en que esto puede ser posible, porque tenemos ya desde la pandemia, desde el cierre, nosotros hemos trabajado en múltiples mesas con el sector estatal y algunas cosas se han logrado. No somos dueños de la verdad, podemos, desde la mesa económica, la mesa laboral que les decía que logramos preservar empresas, preservar empleos, fue un logro de 2 meses de trabajo. Y la apertura de las subsecuentes actividades económicas a partir de septiembre pasado también fue un logro de muchas negociaciones y muchas sugerencias, y esto sí, esto no. De igual manera, hoy creo que podemos lograr mejorar dentro de todo este globo de propuestas que estamos trabajando junto con el sector estatal en esa comisión de alto nivel. Muchas gracias por permitirnos dar estas explicaciones y estamos atentos a sus preguntas. Gracias, señor Orlando. Muchas gracias, ingeniero Lara, por su presentación de la tarde. Avanzamos en nuestra temática de presentaciones en el día de hoy y vamos a darle la oportunidad ahora a la presidenta de la Asociación Panameña, de la Asociación Bancaria de Panamá, la licenciada Aimee Sanmer de Grimaldo, a quien le damos de inmediato la palabra. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Y quiero empezar entonces hablando se ha mencionado mucho la relación entre el Producto Interno Bruto y la tasa de desempleo. Yo quiero en esta gráfica tiene 50 años de forma consecutiva, desde 1970 hasta el 2020, y el primer trimestre del 2021. Quiero hablar de una nueva variable y la relación tan estrecha que existe entre esas dos variables, y es cómo se comporta la economía panameña con relación a la cartera de crédito o a los préstamos del sistema bancario nacional. La línea azul fuerte es la cartera total del sistema bancario nacional y la línea aqua es el Producto Interno Bruto. Hay una relación directa entre esas dos variables. Por 50 años lo vemos, los números no mienten. ¿Y qué significa eso? Significa que para poder crecer es necesario que la banca pueda prestar. Evidencia dura lo demuestra. Cuando vemos el primer trimestre del 2021, Jorge hablaba de algunos indicadores optimistas en cuanto a que se ve un ligero incremento. Nosotros todavía somos un poco más conservadores y decimos la data todavía no es concluyente para poder determinar que digamos que ese repunte que se ve todavía moderado se vaya a mantener en el 2021. Pero dato fundamental y mensaje fundamental de esta gráfica, la banca tiene una relación directa a través de los préstamos con el comportamiento de la economía panameña. Entonces, eso es importante que todos lo tengamos presente. En el contexto de la pandemia, ¿cómo se ha comportado la banca y cuál ha sido esa solidaridad de los bancos de la que se habla muchísimo? Yo también la quiero demostrar con números duros. Y esto aquí tiene el periodo de vigencia hasta el momento de la pandemia. Inicia en marzo del 2020, cuando el gobierno de la República del país decreta el estado de emergencia nacional y está terminando ahorita en mayo de 2021.
¿Qué muestra esta gráfica? Esta gráfica muestra el saldo de la cartera de créditos modificada. ¿Qué es la cartera de crédito modificada? Básicamente todos esos préstamos que han tenido alguna medida de alivio financiero por parte de su banco. La línea azul es el periodo 2020, el periodo en el que estábamos con una ley de moratoria. Recordemos que a partir del 1 de enero del 2021 no existe una ley de moratoria, existe un acuerdo bancario de obligatorio cumplimiento por los bancos, bajo el que tenemos la oportunidad de lograr acuerdos o estructuras con nuestros clientes. ¿Qué hay interesante en esta data? Quiero mencionar algunos puntos que creo que es importante. El periodo azul, miren, las líneas azules, es el momento más alto de la cartera de créditos modificados. En ese momento, en julio y en agosto, el total de los créditos modificados llegaron a ser aproximadamente el 48% de la cartera del sistema bancario nacional. Eso es un número realmente insostenible, es un número demasiado alto. Imagínense, casi la mitad de la cartera. ¿Qué había de común denominador en ese momento? Una economía cerrada y altos niveles de restricción de movilidad, confinamientos muy severos. En gris vemos qué sucede a partir del 2021. Diciembre, enero y febrero fueron meses de cuarentena, saldos de la cartera modificada todavía elevados, pero empiezan a decrecer, llegando en mayo de 2021 a estar aproximadamente en el 33% del total de los préstamos del sistema bancario. ¿Qué hay de denominador común en esos periodos? Una economía abierta. Entonces, ¿cuál es un mensaje importante que tenemos todos que tener presente para poder darle claridad y resolver la situación de estos clientes? Es necesario que tengamos una economía abierta, es necesario que seamos disciplinados y aprendamos a convivir con el virus, con la pandemia, porque todavía estamos en el contexto de la pandemia. ¿Qué es importante también aquí señalar? Para que la banca pueda mantener ese rol activo de participar en la generación de crédito y que la economía pueda crecer, es necesario que tengamos la capacidad de poder resolver esta situación con estos clientes. Tener el 33% de la cartera todavía en alguna condición de alivio no es sostenible y va a tener impacto directo en la capacidad de los bancos de poder prestar. Luego, ¿cómo se ve el sistema bancario para poder ser ese actor que genere créditos? Dos indicadores claves, la solvencia y la liquidez. Un sistema bancario robusto tiene niveles de solvencia del 16.3%. Este es el sistema bancario nacional, es decir, los bancos de licencia general, los que prestamos y recibimos depósitos en Panamá también. Ese mínimo, ese 16.3, perdonen, es casi el doble, es más del doble del mínimo requerido del 8% de la solvencia. Y en cuanto a liquidez, un sistema bancario que tiene una liquidez del 63%, nuevamente muy superior al mínimo requerido de 30%. ¿Por qué es relevante esto? Es relevante porque en la medida en que podamos resolver las situaciones de esas carteras modificadas que les enseñaba hace un momento, el impacto en la solvencia de los bancos puede verse afectado producto de algún deterioro en la capacidad de pago de estos clientes. Por eso es bueno tener un sistema que esté robusto desde la mirada de capitalización y líquido desde la mirada de capacidad de poder aportar a la generación de créditos. Pero ¿qué es fundamental que todos tengamos presente? Y es que para poder mantener ese rol de dinamismo, para poder que las carteras modificadas empiecen a encontrar soluciones de pago, tenemos que acelerar como país el proceso de vacunación. Creo que es importante mencionar y reconocer que es un proceso que está muy bien estructurado, muy bien armado, pero cuando nos comparamos con algunos países vecinos en la región, medido por el número de vacunas por cada 100 personas, todavía tenemos un porcentaje de vacunación relativamente bajo. Entonces, el mensaje clave aquí, acelerar el proceso de vacunación y en el interín ser capaces como ciudadanos de mantener una disciplina y aprender a convivir con el virus para que con las medidas de bioseguridad la economía se pueda mantener abierta. Jorge lo mencionaba y nosotros lo ratificamos. En este contexto de esa economía que cayó tanto, el 18%, ese desempleo por un indicador parecido, esa necesidad de tener bancos que puedan prestar, es necesario encontrar las oportunidades que tiene Panamá para acelerar la recuperación económica. Y la banca es fiel creyente que la inversión, que históricamente en Panamá ha sido un componente muy importante del Producto Interno Bruto, en este momento juega un rol mucho más relevante que nunca. Y una inversión que creo todos estaríamos de acuerdo, también tiene que ser
muy fuertemente liderada por el gobierno en este momento. Tradicionalmente e históricamente la inversión en Panamá ha estado empujada por la inversión privada. En este momento hay que acelerar también la inversión pública. Y conscientes de la realidad y la rigidez fiscal que tiene nuestro país y financiera de nuestro país, y del riesgo de una posible, o el riesgo con nuestra calificación de riesgo, para decirlo de alguna manera un poco más clara, es importante también darle celeridad a aquellos proyectos que permiten, bajo el mecanismo de la ley de asociaciones público-privadas, traer inversión que viene con financiamiento, que genera empleo y genera consumo. Proyectos como el proyecto, solo voy a mencionar uno que no mencionó Jorge, el proyecto de mantenimiento de la red vial por 2.000 kilómetros, por ejemplo, y el proyecto de la cuarta línea de transmisión, que sí lo mencionó Jorge, que son dos proyectos que el gobierno de Panamá ha dicho debieran poder ser licitados o trabajados mediante el esquema del mecanismo de asociaciones público-privadas. Oportunidad inminente que debemos acelerar como país. Segunda oportunidad y responsabilidad muy grande que tenemos todos y que tiene el sector bancario también, es ayudar en el fortalecimiento del tejido productivo de Panamá. ¿Y a qué nos referimos con esto? A trabajar de la mano en el acompañamiento de las pequeñas y medianas empresas. Un sector que tiene ha tenido alto impacto, mejor dicho, ha tenido alta afectación en el contexto de la pandemia, desafortunadamente, y que requiere acompañamiento. ¿Qué cosas buenas se han hecho? Creo que los programas con los organismos multilaterales, como el programa con el Banco Interamericano de Desarrollo para entregar fondos más competitivos a plazos mucho más competitivos, es un programa oportuno. El programa de garantías que se ha trabajado de la mano de ANPYME y que ahora se empieza a extender para que la banca privada pueda potenciar, porque el interés nuevamente es que estos fondos lleguen a las pymes con mayor prontitud. Y por último, programas de garantías que estamos evaluando en este momento. Pero este es un sector que tiene que ser foco fundamental de todas las iniciativas del país y de la banca incluyendo. Como otro punto de foco que creemos es responsabilidad y que somos convencidos de que la pandemia nos ha dejado un mensaje muy claro para Panamá, es la alta concentración de actividad económica por área geográfica que tenemos en nuestro país. Se habla mucho del crecimiento del país, pero también se habla de ese crecimiento tan poco equitativo que ha tenido Panamá, y esta gráfica lo demuestra. El 87% de la cartera del sistema bancario panameño se concentra en Panamá Oeste, Panamá y Colón. El 80% del Producto Interno Bruto se concentra en esta zona, 94% de los pasivos y 73% y 75% de las sucursales y ATM respectivamente. ¿Qué significa esto? Si miramos esto en un contexto de un confinamiento en estas zonas, casi que no tenemos economía. Esto no es sostenible. La necesidad de trabajar desde los Centros Nacionales de Competitividad en planes de desarrollo y de diversificación de la actividad económica es prioritario, y de igual forma trabajar en la inclusión y en la bancarización fuera de estas áreas para asegurar que logramos generar mucho más nivel de formalidad en nuestro país y de un crecimiento mucho más sostenido en el tiempo. Y para finalizar, yo solo quisiera hacer eco a algunos comentarios que han dicho los colegas, pero creo que son supremamente importantes. Como les decíamos, la banca históricamente ha estado acompañando el crecimiento de nuestro país y va a estar acompañándolo. Para ello, todos debemos trabajar de la mano en asegurar que podamos reforzar esa cultura de pago que como país hemos tenido, para ayudar a que mantener nuestras medidas de bioseguridad y como ciudadanos ser responsables en el manejo y en el cuidado personal para convivir con la crisis mientras aceleramos este proceso de vacunación que nos permita llegar a una inmunidad de rebaño. Pero en ese sentido también es necesario que se garantice la estabilidad jurídica de la inversión privada en nuestro país. Es necesario que como país tengamos una hoja de ruta muy clara de frente a la salida de Panamá de todas las listas en las que estamos en este momento. La inclusión de Panamá en estas listas tiene impacto directo en el sistema bancario a través del acceso a bancos corresponsales, el acceso a cuentas operativas. Siendo una economía en dólares, es necesario tener cuentas en bancos corresponsales en Estados Unidos, y ese es un impacto directo de la inclusión del país en listas. Por ende, tiene un impacto directo en el costo de los fondos para los clientes y para los bancos. Es necesario propiciar un crecimiento, pero un crecimiento más sostenible en el tiempo, como lo hablamos, diversificar la actividad económica y la concentración económica de nuestro país. Y finalmente, como país es necesario que el gobierno de la República tenga un manejo muy disciplinado de sus indicadores fiscales,
trabajar en tareas pendientes desde la mirada de del tema de pensiones. ¿Para qué? Para mitigar el posible riesgo de la pérdida de una calificación de grado de inversión que sabemos nuevamente tuviese impacto directo en el costo y en el acceso a fondos, no solo de los bancos, no solo de los ciudadanos, sino del propio país. Con esto nosotros terminamos y abiertos a cualquier pregunta también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Aimé, por su presentación de esta tarde y a todos nuestros expositores. Creo que ha sido un rápido pantallazo de nuestra realidad económica y obviamente cómo lo ven desde cada uno de estos sectores que realmente son los que impulsan la economía y realmente son los sobre los cuales Panamá debe apalancarse para su desarrollo económico. Vamos entonces a dar la apertura al periodo de preguntas y respuestas. Recuerden que lo pueden hacer por la pestaña de preguntas y respuestas que tienen disponible cada uno de ustedes. Y importante indicar en esa pregunta a qué panelista va dirigido. Yo quiero hacer una pregunta inicialmente a los 4 expositores porque hemos escuchado de los 4 mucha esperanza y mucha positividad hacia el futuro de Panamá. ¿Cómo ven entonces ese futuro? ¿Tienen esperanza como empresarios? ¿Vamos a salir de esta crisis en el corto, mediano plazo? Cualquiera de los 4 puede responder. O si quieren los 4. Yo considero que, como mencioné, este es un país que tiene muchas ventajas competitivas y sí vamos a salir de esto, pero necesitamos el apoyo del gobierno. O sea, necesitamos ese apoyo, esas condiciones de estabilidad, de seguridad jurídica para que se den estas condiciones. O sea, solamente la empresa privada y los sectores privados no lo pueden hacer solos, tenemos que ir coordinados a hacerlo. Yo pienso que esta recuperación sí se va a dar a mediano plazo, sin duda alguna, pienso que sí. Y el tema, como mencionaron, de la vacunación es crítico para poder evitar que haya otro cierre, que eso sería catastrófico para este país. Mi opinión sí te va a dar. Perfecto. Yo estoy de acuerdo, yo estaría de acuerdo con Arturo. Orlando, creo que nosotros somos optimistas. Es más, Jorge lo mencionaba, los créditos empiezan a crecer en marzo, pero creo que esto tiene que tener 2 focos fundamentales. Esto es una alianza público-privada a nivel país, es decir, esto no lo va a hacer el gobierno solo, pero tampoco lo va a hacer el sector privado solo. Aquí tiene que haber una agenda común país, aquí todos los ciudadanos debemos enfocarnos en hablar de la recuperación, tenemos que también enfocarnos en hablar de cómo como país cuidar lo que tenemos. La estabilidad jurídica es fundamental porque la inversión privada juega un rol fundamental. El sector privado es el 70% históricamente de la inversión de este país, 70-80%. Nosotros necesitamos un sector privado que tenga confianza, que pueda invertir, que genere empleos. Si no generamos empleos, señores, hablar de recuperación es una teoría muy fácil en un PowerPoint, pero para eso necesitamos convicción, necesitamos foco como país, necesitamos evitar distracciones que nos quitan tiempo a todos y enfocarnos en lo que tenemos que hacer. La vacunación es fundamental. Nosotros, si no nos cuidamos como ciudadanos, si no somos disciplinados, si no aceleramos ese proceso, va a ser muy difícil también. Y hablar de una recuperación con una economía cerrada, la mirada de la banca es casi que inexistente también en ese sentido. Entonces, creo que sí somos optimistas, pero todos debemos asumir nuestra responsabilidad, Orlando. Excelente. Orlando, mira, yo voy a darte un punto bien importante que nosotros consideramos. Positivamente vamos a salir adelante, pero nosotros también desde el sector privado estamos pidiendo que se haga gala de que aquí hay 3 órganos del Estado, tienen independencia, pero que trabajen coordinadamente. Nosotros hemos trabajado a nivel con el órgano ejecutivo y vemos muy buenas intenciones, pero a veces el órgano legislativo hace lo contrario. Y lo que se hace con la mano derecha se destruye a veces, lo que se hace con la mano se destruye con los pies. Nos tienen que trabajar coordinadamente y a eso estamos también bregando y eso es parte de la recuperación económica. Y cuando cada uno de los panelistas que me acompañan decimos que se respeten las reglas del juego, que se respete la seguridad jurídica, es que no de la nada no se altere lo que estamos haciendo, porque nadie invierte de esa manera y entonces todo se nos dilata más y es por gusto el trabajo que estamos ahora enfrascados en esta recuperación económica. Lo vemos en positivo, pero necesitamos, y mire que los panelistas nos han dicho de otra forma, facilitador. Necesitamos
y que se honre esa palabra en realidad, y haciendo esta interrelación estricta entre el órgano ejecutivo y legislativo, primordialmente. Gracias. Elisa. Bueno, yo a veces soy un poco, ¿cómo nos decía? Disruptiva en otras reuniones. Miren, rendirnos no es una opción y desilusionarnos tampoco. Y jamás ha sido el norte de la empresa privada en la República de Panamá. Cuando nosotros tuvimos nuestras crisis anteriores, ni parecidas a la que tenemos ahora, la empresa privada panameña se echó al hombro la recuperación económica de nuestro país, a pesar de los gobiernos. Pero en este momento nosotros tenemos que tener muy claro que es histórico lo que el mundo vive, no solamente en Panamá. Nosotros no tenemos un mercado panameño de oferta y demanda comprimido. Nosotros tenemos un mundo con una situación de oferta y demanda en crisis, donde se disparan los precios solamente con los fletes para que nos lleguen materias primas a este país. Esa es una realidad. Nosotros no podemos distraernos, y yo ahí estoy de acuerdo con lo que acaban de decir. No tenemos que enfocarnos, y el enfoque es simple. Aquí está la empresa privada panameña, aquí está la gente que le interesaría venir a Panamá a seguir invirtiendo como ha hecho históricamente, ese capital fresco y líquido que necesitamos de afuera, pero los únicos que vamos a poder garantizar que eso se haga adecuadamente es si tenemos ese trabajo entre los tomadores de decisión, que son los gobiernos, porque son los que hacen las leyes, son los que hacen las políticas públicas, y los que estamos dispuestos, ¿verdad?, a invertir. Y fíjense que aquí no estoy hablando de los grandes empresarios, de empresas de 2.000 personas. Estoy hablando desde el empresario que tiene 2 personas trabajando hasta el más grande. Para nosotros poder seguir haciendo esa inversión que a nuestro micro y pequeño empresario le cuesta tanto, que tal vez significa la hipoteca que tiene Aimé ahí en uno de sus bancos, ¿verdad? Y que ahora ni siquiera puede pagar la letra. Ese que está arriesgando su propio patrimonio para darle trabajo a esas otras 2 personas, requiere de la palabra fundamental, y la palabra fundamental es confianza. Y la confianza solo se genera si se ven resultados coherentes de un trabajo conjunto. Por eso nosotros tenemos tantas esperanzas en que estas propuestas del sector empresarial, llevadas a un feliz término con el gobierno nacional, que quiero decirles, voy a abrir un paréntesis, observamos buena voluntad de muchos funcionarios, cosa que en otros momentos tal vez no veíamos con esa claridad, pero también vemos aquellos que simplemente se niegan a salir de la caja. Nosotros tenemos una situación distinta, no es igual. O entendemos lo que significa un gobierno facilitador, ojo, facilitador de la inversión, no un gobierno que permita hacer lo que sea, que son 2 cosas muy diferentes. Nosotros queremos un gobierno que facilite que podamos invertir para generar trabajo. Si logramos hacer eso y si logramos crear esa conciencia en los funcionarios y dejamos de desviar nuestra atención en las cosas que no son importantes, si borramos el populismo acérrimo, engendrado que tenemos en estos momentos en quienes hacen leyes en este país, con el mayor respeto, ese es su derecho, pero para eso no los elegimos. No los elegimos para hacer a los pobres cada vez más pobres y al país, además, ponerlo en una situación crítica. Ya vemos lo que está pasando en otros países alrededor nuestro. Los elegimos para trabajar en conjunto, en armónica colaboración con los otros órganos del Estado y con quienes estamos dispuestos a invertir en este país. Si logramos eso, si logramos quitarnos todos esos intereses personales, gremiales, ideológicos, y pensamos en lo más importante y en lo único importante en este momento, que es Panamá, créeme, Orlando, que vamos a salir de esta crisis igual que salimos de otra, y lo vamos a hacer en el corto plazo. Pero si no tomamos esa conciencia, discúlpeme, nos va a costar un poquito más, porque esta vez la empresa privada, como se echó al hombro en otras ocasiones este paquete, no lo va a poder hacer sola. La situación es muy diferente. Excelente, muy interesante ese planteamiento, licenciada Elisa. Vamos a hacer la pregunta que ha formulado aquí Andrés Pérez Capriles para la licenciada Aimé. ¿Qué expectativa tienen con la cartera de créditos de la banca una vez sea levantada la moratoria?
¿qué impacto va a tener en la morosidad de la banca con sus provisiones y resultados? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que es bueno hacer una precisión. Recordemos que la moratoria se levantó el 31 de diciembre del 2020. Hoy estamos bajo un acuerdo bancario. Creo que eso a veces parece tecnicismo, pero es muy importante. Estamos bajo acuerdos bancarios que los bancos estamos todos obligados a cumplir. ¿Qué esperamos? No hay que, ya ese impacto está en la cartera, Orlando. Si vemos los resultados del sistema bancario al 31 de diciembre del 2020, se vio un incremento significativo en el nivel de provisiones y por ende un deterioro muy fuerte en el nivel de rentabilidad del sistema. Al 31 de marzo del 2021 ya la utilidad del sistema también era 35% menos que lo que había en el periodo anterior. ¿Qué se va a esperar? En la medida en que tengamos la lectura clara de cuáles son los clientes que en efecto no pueden pagar, eso tiene un impacto directo en la rentabilidad a través de el consumo de provisiones. Y por eso es muy importante y tiene por consecuencia un impacto en los niveles de solvencia del sistema bancario. Por eso es importante cuando yo les comentaba que el sistema bancario tiene un nivel de solvencia del 16.4, que es el doble del mínimo. ¿Por qué es importante tenerlo así? Recordemos que Panamá es una economía dolarizada. Panamá no tenemos un banco central que emita moneda y nos diga aquí tienen dinero. No. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Un sistema conservador que se pueda manejar. Va a tener impacto en el provisionamiento, va a tener impacto por ende en la rentabilidad o en las utilidades de los bancos y por ende va a tener impacto en el nivel de capitalización. ¿Y eso qué impacto tiene para el consumidor de a pie? Porque creo que eso es lo importante al final. Eso se traduce en menos capacidad de prestar. Para ponerlo muy sencillo, y sin prestar, la economía crece más lento, porque se los demostré en una gráfica de 50 años. Entonces, es evidencia dura de que el crédito y la economía se manejan directo. ¿Qué podemos hacer? Hay que buscar formas de encontrar soluciones con los bancos, y yo quisiera aprovechar este espacio para recordar y para pedirle a todos los clientes que se acerquen a sus bancos. No hay que esperar el 30 de junio, hay que hacerlo ya. Porque lo que hay que buscar es decir, ¿yo cómo puedo pagar ahora mi obligación? Es necesario que tengamos un sistema bancario que pueda prestar activamente para que la economía se pueda reactivar, que le podamos prestar a las empresas para que las empresas inviertan y generen empleo. Entonces, Orlando, sí va a haber impacto, pero existe la oportunidad de que podamos arreglar con nuestros clientes y buscar nuevas estructuras. Los bancos estamos para eso. Hemos estado siempre para buscar la manera de encontrar reestructuraciones de acuerdo a la situación económica del cliente. Sí, todo esto es una cadena, ¿no? Un lado jala al otro y obviamente así se mueve la rueda de la economía. Es correcto. ¿Existe un diálogo o una mesa de reactivación económica entre el Estado y la empresa privada? Y aquí Elisa nos mostró unos avances de esa mesa. Sin embargo, ¿esto tiene un deadline para terminarlo y para implementarlo? ¿Nos podía explicar más sobre el tema, Elisa? Sí, por supuesto, es lo que le dije, que a diferencia de hablar de cuál es el plan, y nadie sabía cuál era el plan, bueno, nosotros nos sentamos y hicimos un plan, y un plan para nosotros en el sector privado es algo que inicia, que tiene un periodo de desarrollo y que debe terminar. Nuestro tiempo en el que deseamos, esperamos y confiamos que nos permita al sector privado invertir ese 70% de esos 4.000 millones de dólares que estamos diciendo que se requieren, ¿verdad? Y que lo que pone el gobierno es una contrapartida importantísima, que por ejemplo es los avales que necesitarían los bancos para poder prestar con seguridad en el sector hipotecario, por decir un ejemplo. Bueno, ese tiempo está midiéndose en base a, usted vio, yo le dije cuántas reuniones tenemos. Bueno, cada mesa, cada subcomisión de esas 7 subcomisiones estamos trabajando y tenemos un tiempo específico con un project manager que nos está manejando esas proyecciones que nosotros hicimos y que dijimos, bueno, este tema de electrificación del sistema eléctrico debe concluir en 3 meses. Este debe concluir en 2 meses. Este debe concluir, darnos resultados, luces, en 6 meses. En general, nuestro tiempo son 18 meses, lo que hemos calculado de todas estas propuestas. Sin embargo, hay de corto plazo, cortísimo plazo, mediano plazo, y ustedes disculpen mis perros que deben estarlos oyendo ahorita, pero están tocando el timbre acá en mi casa. Eso es y va a ser lo fundamental. Y ahí es donde yo creo que está la diferencia. Si algo no está resultando, lo vamos a poder ver rápidamente,
cambiar la estrategia y ver entonces que pueda funcionar. De eso se trata, hacer una matriz de medición que nos permita saber si lo que estamos haciendo y programando se está haciendo o no. Si no, seguiríamos en conversaciones estériles que no nos llegarían a nada y la gente seguiría sintiendo que lo que no tiene es trabajo. Y eso, ese descontento es el que lleva a las personas a la peor pandemia que le puede pasar a un país, que es la pandemia social. Dios quiera que nos proteja de eso con todas estas acciones que estamos tomando. Gracias por la respuesta. Al ingeniero Lara la pregunta. ¿La construcción en qué porcentaje de activación se encuentra en estos momentos? Y nos pudiese explicar técnicamente para que un proyecto de construcción tenga un efecto en la economía, ¿en cuánto tiempo se puede ver ese efecto realmente en la contratación de mano de obra, compra de cemento y estas cosas? ¿Qué tiempo demora más o menos entre que se aprueba un proyecto de construcción y realmente se siente su efecto en la economía? Un gusto, Orlando. Mira, si te hablo en cifras globales, me preguntas por en qué porcentaje estamos, yo te diría que estamos ahora mismo en un 65% de apertura. Y muestra ello que en la misma manera estamos en un 70% de haber reincorporado la fuerza laboral que fue suspendida a marzo 2020, con miras a poder continuar reintegrándola hasta agosto próximo, en su totalidad, conforme a lo establecido en la Ley Laboral 201 del pasado 25 de febrero. Entonces, esto coyunturalmente lo ves paralelamente a estos indicadores que mostré de una mayor demanda gradual del consumo de concreto premezclado y cemento en nuestra industria. A tu otra pregunta de qué tiempo sucede, siempre partimos de la premisa, cada proyecto de construcción es diferente. Y siempre tengo una comparación en cuanto, porque no es solamente el plano. Yo siempre, cuando era profesor, explicaba y decía, un proyecto de construcción es como un cuadro que un pintor va a elaborar. El pintor no sabe cómo le va a quedar el cuadro hasta que termina esa pintura. Así mismo nos sucede a nosotros los contratistas. Tenemos estimados de costo, tenemos proyecciones, pero no sabemos cómo termina hasta que la obra esté terminada. Empezamos en un inicio y ese efecto que usted me pregunta multiplicador lo podemos tener en algunos casos a los 30 días, en otros casos a los 60 y otros casos a los 90. En un proyecto macro como el que empecé ilustrando yo de la línea 3 del metro, nosotros vemos que ese efecto lo vamos a tener dentro de 8 meses o 10 meses, porque ese es un proyecto que, como expliqué, empieza con una ingeniería, una planificación, estudios de suelo, perforaciones, hay que esperar resultados, empiezan todo ese pilotaje como lo vieron ustedes cuando se construyó la línea 1, pero hay mucha maquinaria involucrada. Luego viene otra fabricación de vigas, concretos y demás, entonces va generándose esa empleomanía. Cada proyecto es diferente, pero ¿qué hay que hacer? Entre más rápido yo le doy la permisología y demás, más rápido vamos a tener esa implementación y esa generación de empleos, porque es muy dinámica la industria. Y no pensemos solamente en la contratación directa, pensemos en todo lo indirecto que hay detrás, que se genera también, desde el uniforme que se compra a los trabajadores, desde la alimentación de ellos, el transporte. Hay una rueda que va detrás de toda la industria y por eso la construcción es definida como una industria, por la cantidad de actores que hay, banca, seguros, industria textil, alimenticia, materiales, proveedores, los promotores, que son los que nos contratan, los agentes corredores de bienes raíces, en fin, pudiera enumerarte una infinita cantidad de actores. Entonces, pero nos estamos centrando en el sector laboral. Te digo, es bien variable dependiendo de la envergadura de cada proyecto. Perfecto, muchas gracias por esa explicación, porque es importante también que nuestros participantes entiendan cómo puede un proyecto de construcción impactar a la economía y cuánto puede demorar. Y bien lo ha explicado usted, que el caso del proyecto de la línea 3 del metro, un impacto entre 8 a 10 meses. Eso hay que estar Así es. en esta parte.
Por las labores previas que hay que hacer. Correcto. Arturo, la siguiente pregunta es para usted. ¿Qué puede cambiar en los seguros de ahora en adelante? Bueno, mira, nosotros, como mencionamos, ciertas pólizas tienen una muy baja penetración. Penetración me refiero a las personas que tienen alguna póliza de seguro contratada. Y lo que hemos notado es que en ciertos estratos de la sociedad, las personas no tienen seguros básicos. Entonces, lo que hemos planteado a nuestro regulador y que hemos tenido muy buena recepción por parte de él, es simplificar, mejorar las condiciones para aperturar canales alternativos de manera que los seguros puedan llegar a estos niveles de la sociedad. Entonces, en eso, se están revisando las condiciones. Canales alternativas me refiero a que comercio, como por ejemplo un supermercado, una farmacia, se puedan distribuir seguros básicos como microseguros, ¿verdad?, a esos niveles de la sociedad. Entonces, esa es una iniciativa que tenemos, que en otros países los seguros masivos se dan. En Panamá hay muy poca, digamos que muy pocos canales para fomentar el seguro masivo. Entonces, estamos en eso, pues, y pensamos que esa es una alternativa para mover más las pólizas tipo microseguro, que son seguros masivos. Esa es una iniciativa que hemos planteado y que estamos, pues, en proceso de que se dé. Ok, excelente. La siguiente pregunta para la licenciada Suárez. La pregunta nos hace Manuel de Almeida. ¿Los fondos para los proyectos que se proponen saldrán del gobierno central o de la descentralización? ¿Y quiénes los administrarán y auditarán? No, aclaremos. De lo que estamos hablando es de que para que esa inversión de 4.000 millones de dólares que nos generan alrededor de 180.000 empleos directos e indirectos, vienen del sector privado. Pero para poder que esa inversión se dé, yo necesito una contrapartida, que sería el 30% restante, que tiene que venir efectivamente de la gestión del gobierno. Esa gestión que puede venir de los fondos que tenga por ingresos tributarios, por lo que sea, porque, a ver, esto es una cadena. Yo comienzo a construir. Lo primero que voy a hacer es pagar impuestos a los bomberos que me dan el permiso, al municipio que me da el permiso, voy al registro público, hago una escritura, o sea, compro un bloque, pago 5%. En la medida en que yo, inversionista, pongo ese 70% a funcionar y tu gobierno me aseguras y me agilizas que el e-Tax 2 en la DGI va a funcionar bien y yo te voy a pagar mi impuesto, que el registro público me va a hacer mi trabajo rápido, que los bomberos no se van a demorar un mes en aprobarme un permiso, sino me lo van a dar en el tiempo que debe ser, que son 5 días, por decirte algo, inmediatamente yo comienzo a generar ingresos para el Estado. Esa contrapartida es la que va a poner el Estado. ¿Cómo la va a sacar? De los propios impuestos que va a generar la inversión que nosotros hacemos. Entonces yo creo que es importante tener esto muy claro. Nosotros lo que le estamos pidiendo en fondos son muy específicos, cosas muy específicas al gobierno que sí requerimos de ellos algunas reservas y que tal vez Jaime lo puede explicar un poquito mejor es cuando hablamos de los avales, que los estamos pidiendo para 2 o 3 actividades de las que estamos proponiendo. En el caso específico del sector construcción, el aval, fíjense que no es que estoy diciendo que saquen plata y se la regalen a los bancos, cuidado, ojo, eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es, gobierno, apóyanos con un fondo que tú tengas que le dé al banco la seguridad de que en este momento ese cliente que a lo mejor no tiene 2 años de estar trabajando, tiene 1, tú le puedas prestar con más seguridad si ese cliente va a perder su trabajo o no te puede pagar. Y abro paréntesis, recordemos, el panameño lo último que deja de pagar es su casa. Así que en general nosotros tenemos una cartera que puede haberse dañado un poco últimamente, pero es una cartera saludable y ahí es el costo-beneficio. Porque ese aval que tendría que poner el gobierno no es un subsidio que se pierde, no tiene recuperación. Es un aval, es un apoyo para la inversión
que le va a generar un retorno, yo no sé si estoy explicándolo claramente, ojalá que sí, que le va a generar un retorno al Estado. Es decir, usted nos pone un aval de 20 millones de dólares y es muy probable que ese aval que me permite prestarle a más gente y que me permite mover la economía de la parte hipotecaria, al final le redunde en 60 millones de ingresos en impuestos al gobierno. Eso es lo que estamos pidiendo, pero es lo que en este momento se requiere para poder iniciar la cadena. Si la cadena no inicia, no va a haber esos 60 millones en impuestos recabados. Yo espero haber sido clara. Excelente, muy clara, muy clara. Se habla mucho de los proyectos de construcción pública, sin embargo, no se habla de qué incentivos hay para los proyectos de inversión en el sector de construcción en el área privada. Don Jorge, ¿conoce el tema? ¿Puede explicarnos qué está ocurriendo para el sector que quiere invertir de manera privada y no en proyectos públicos? Mira, sí hay incentivos para desarrollar el sector, la construcción en el sector privado. Sí los tenemos, Orlando. Y uno de esos grandes es la ley de intereses preferenciales. Y ahora mismo tenemos realmente, hay una gran parte del mercado que se aboca, el mercado inmobiliario que está adquiriendo viviendas, está comprando y se enmarcan dentro de ese beneficio que otorga esa ley de intereses preferenciales en el momento. Pero también tenemos otras leyes, por ejemplo, el Fondo Solidario de Vivienda, que otorga un beneficio de $10,000 por vivienda hasta los $70,000. Eso motiva la compra de viviendas en ese rango y motiva a los inversionistas a ese segmento, porque tenemos también una ley de promoción que es ese Fondo Solidario de Vivienda que administra el MIBIOT. Ahora mismo, según números que tenemos, el gobierno está desembolsando cerca de $5 millones mensuales en ese beneficio a promitentes compradores. Una última ley que fue implementada es la ley de arrendamiento financiero, que es la ley 179 de noviembre del año pasado. Esta ley, viendo lo que ha pasado en la pandemia, va a permitir a promitentes compradores, el comprar una vivienda a aquellos que no cuentan con el abono inicial. Tradicionalmente, todo promitente comprador cuenta con un abono inicial. La banca le presta la diferencia. Pero por las razones conocidas, algunos de ellos no tienen ese abono inicial hoy. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se ha hecho con la ley de arrendamiento financiero? Permitir que pague poco a poco ese abono inicial. Y cuando llegue a ese monto del abono inicial, podamos transformar el préstamo a un préstamo hipotecario tradicional. Estas leyes deben motivar en un determinado plazo esa promoción y ese crecimiento de la inversión privada también, ¿no? Excelente, muchas gracias por su respuesta. Tenemos bastantes preguntas, sin embargo, cumpliendo con la agenda que le estipulamos a ustedes, que era hasta las 4:30, la verdad que queremos apagarnos a ella, así lo que vamos a ir cerrando la presentación con un resumen de cada uno en un minuto sobre las perspectivas de Panamá para este segundo semestre desde el punto de vista de cada uno de los sectores que ustedes lideran. Empezamos por don Jorge. Gracias. Mira, yo reitero en que queremos transmitir primeramente confianza en el país y que esa confianza se transmita desde el inversionista hasta el comprador y en nuestro sector de construcción. Pero no solamente vamos a limitarnos, lo quiero enfocar a obreros y empresarios de la construcción. Esto es una cadena y por eso hace un momento la presidenta Aimee hablaba de ese encadenamiento del sector, de todos los sectores. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que hayan empleados en la banca, que también son partes del mercado inmobiliario. Empleados en la industria textil, en el marítimo, en el agropecuario. Y todos esos sectores vienen acá. Esto no podemos trabajar, el sector construcción, aislado en la economía. Todo está encadenado. Entonces, nosotros queremos transmitir esta confianza, repetir lo de las reglas claras,
importante para todo inversionista, sobre todo en un negocio de tanto riesgo como es la construcción. Pero ¿en qué va a revertir? En una rápida generación de empleos. Rápida, directa e indirecta. Muchas gracias. Elisa. Bueno, yo tengo confianza, fíjate, en la capacidad que tenemos los panameños de poder hacer las cosas bien cuando nos lo proponemos. Tengo la plena confianza, además, en los sectores en los que gremialmente me muevo, de que estamos realmente preocupados y buscando soluciones y alternativas que nos permitan el Panamá que todos queremos y que todos merecemos. Pero quiero hacer un llamado de atención alto, fuerte y claro también a nuestros ciudadanos. Para lograrlo, tenemos que tener un país que esté saludable. Y mi llamado en este momento va un poco en otra dirección. Señores, hay que vacunarse, es lo más importante en este momento para seguir siendo productivos. 2, por favor, a cuidarse. Recuerde, cuidarse usted y cuidar a los demás es irresponsable con la economía de su país, con la que usted se queja todos los días, si usted no está poniendo de su parte para ser un ciudadano productivo. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena, así como los que invertimos hoy estamos dispuestos a seguirlo haciendo, así como le estamos exigiendo al gobierno transparencia, claridad, coherencia en lo que están haciendo, también nosotros como ciudadanos tenemos que exigirnos, todos y cada uno de nosotros, actuar de la mejor forma posible. Así que mi mensaje es, este es un trabajo en equipo. El equipo no es el gobierno y la empresa privada, el equipo se llama Panamá. Pongámonos la camiseta roja de Panamá, porque de otra manera esto va a ser lento y va a ser doloroso. Espero y confío en Dios que esta vez le metamos una goleada a la crisis de más de 13 goles. Muchas gracias, licenciada. Licenciada Aimé. Sí, bueno, nosotros también igual tenemos un mensaje de optimismo. Creo que lo primero que quisiera ratificar es que la banca ha sido factor fundamental para el crecimiento del país y para el crecimiento de la clase media, Orlando. Y eso es algo que los panameños todos debemos valorar. Creo que también tenemos que creernos lo que dicen los organismos multilaterales y lo que dicen los organismos internacionales que Jorge nos mencionaba. Todos tienen expectativas muy importantes de crecimiento en el 2021 para Panamá. Expectativas que pueden llegar al 12%. ¿Pero qué necesitamos? Crecer. Para poder crecer necesitamos estar con una economía abierta. Para poder estar con una economía abierta tenemos que cuidarnos, tenemos que aprender a convivir con el virus, tenemos que acelerar el proceso de vacunación, tenemos que acompañar a la empresa privada para que pueda invertir con confianza y para ello necesitamos que los bancos puedan prestar y para que podamos prestar necesitamos que todos ustedes, nuestros clientes, se acerquen a los bancos, busquen una solución. Había una pregunta que hablaba de cómo esa mora va a afectar. Esa mora va a afectar fuertemente si los bancos no encontramos una forma y un arreglo de pago con nuestros clientes y para ello necesitamos que se acerquen. Los bancos hemos estado para darle soluciones a los clientes y seguiremos estando para darle soluciones a nuestros clientes, pero necesitamos que nos contacten para enfocarnos todos en ¿qué? En crecer, para que de esa manera se pueda generar el empleo y acelerar esa recuperación económica. Muchas gracias, Jaime. Arturo. Bueno, yo lo resumo, también soy cautelosamente optimista y esto depende de todos. Yo lo resumo en que tenemos que mantener una disciplina, porque el virus va a estar con nosotros por mucho, mucho tiempo. A lo mejor va a llegar un virus COVID-2021 y esto no se va a ir. Con disciplina podemos salir adelante, depende de todos, respetando las medidas de bioseguridad, vacunándonos, ¿verdad? Y que nuestro gobierno, nuestros líderes, ¿verdad?, tengan un cuadro de controles, donde tengan cuánto es el desempleo, cómo está la inversión extranjera, ¿verdad? Y vayan monitoreando y enfocándose en los temas precisos y relevantes que van a permitir la recuperación de la economía. La banca, fundamental, que las personas que puedan pagar sus préstamos, acerquen a sus bancos, hagan los arreglos de pago, ¿verdad? Y en función de eso, si todos ponemos nuestro granito de arena, nosotros vamos a lograr una recuperación de la economía panameña. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, don Jorge, Elisa, Aimé, por haber participado con nosotros en este interesante evento. Al Día expone la economía de Panamá vista desde la óptica de la empresa privada, el sector pujante de la economía y que obviamente
nos cierran con todo un mensaje de optimismo hasta los próximos 6 meses del año y que obviamente tenemos que construir todos como panameños para que esto se pueda dar. Así que tenemos confianza, tenemos optimismo y creemos que Panamá va a salir adelante. Así que tanto a ustedes como a los que han participado de este programa, les damos las gracias y que pasen todos un excelente día. Hasta la próxima.